¿Con qué asunto se queda con las ganas de Eduardo Sojo al frente del INEGI? Varios. Esta institución está viva y me parece que tiene muchos retos y desafíos hacia adelante. Yo creo que hay temas donde incursionamos, como el tema, por ejemplo, del Big Data, y tenemos un esquema para medir el estado de ánimo de los tuiteros en México a partir de la información de los tweets. Pero hay muchos temas ahí que todavía se van digamos, a desarrollar en el futuro y que por supuesto me hubiera gustado terminarlos. Por ejemplo, todo el tema de imágenes de satélite para poder pronosticar las cosechas. Ese es un tema que me hubiera gustado a mí terminar. Se está trabajando, se va a desarrollar. Me parece que también es temas importantes que me hubiera gustado terminar, tienen que ver con el Big Data y con el aprovechamiento de los registros administrativos. Se va a publicar en enero un tema muy interesante sobre desigualdad de la distribución del ingreso utilizando los registros del SAT. Lo hicimos y se va a publicar en el mes de enero. Ese tipo de cosas creo que se pueden desarrollar mucho más y me hubiera gustado desarrollarlas más, pero creo que iniciamos el proceso, pero esta institución tiene para divertirse un buen rato. Usted lleva puntual las cifras. ¿Cómo ha cambiado México desde el 2008 a la fecha? Mira, se ha transformado. Hay cifras, David, que no se conocían. Entonces, muchas cifras que hoy conocemos son inéditas. Entonces, no tenemos comparación hacia atrás. Y eso también es importante porque empezamos a generar información que yo creo que es muy valiosa. Pero ahorita, recientemente, hace unos días, y ustedes lo reflejaron en el periódico, presentamos la información de la encuesta intercensal, que nos permite actualizar las cifras de entre el 2010 y el 2015 en términos de población y vivienda, de cómo vivimos. Y ahí se reflejan varias cosas. Una de ellas es que el crecimiento de la población en nuestro país, la tasa de crecimiento había venido disminuyendo desde los 70s. Sí seguimos creciendo, pero la tasa de crecimiento promedio anual era cada vez menor. Y se esperaba, por ejemplo, para que tengamos una idea, del 2000 al 2010, la tasa de crecimiento de la población promedio anual era de 1.4. Y todas las proyecciones, particularmente la de CONAPO, señalaba que entre el 2010 y el 2015 la tasa de crecimiento de población iba a ser de 1.2, o sea, bajar de 1.4 a 1.2. ¿Qué fue lo que sucedió? Se mantuvo en 1.4. Entonces, ese es un tema que no veíamos en décadas. El hecho de que la tasa de crecimiento haya permanecido igual. ¿Y por qué? Una razón muy importante es que cambió, y esa es parte de la historia que me preguntas, en los flujos migratorios. Entre el 2000 y el 2010 perdíamos 145,000, 150,000 mexicanos cada año por migración. Y ese es el neto. El neto de los que se iban y los que regresaban era 150,000 mexicanas y mexicanos que perdíamos. Y esa pérdida neta de población se redujo sensiblemente a cerca de 76,000, casi a la mitad. Uno pensaría que el INEGI está para hablar de estadísticas, de números, de tendencias. ¿En qué momento se decide meterse a lo social, a medir percepciones, a medir el tema de la inseguridad o de la violencia y también la cuestión de la sociedad? Mira, fue desde el inicio, y fue por una razón y una inquietud que teníamos desde antes. Normalmente, prácticamente si tú vas a cualquier instituto de estadística, vas a encontrar temas económicos y temas sociales. Y además, bueno, en nuestro caso temas geográficos, pero económicos, sociales y geográficos. Y la ley nos hablaba de 3 subsistemas: el subsistema de información económica, el subsistema de información social y el subsistema de información geográfica y del medio ambiente. Bueno, ¿y dónde están los temas de gobierno? ¿Dónde están los temas de seguridad pública? Los metían todos dentro de ese gran apartado denominado social. Y nos parecía a nosotros que son diferentes fenómenos. O sea, no puedes... El tema de seguridad lo trabajamos directamente con los procuradores, con la Policía Federal, con todos los temas de seguridad, ¿no? Y los temas sociales son otros actores completamente diferentes. Entonces, ahí se decidió
y el gobernador actual de Aguascalientes, que entonces era senador, también nos ayudó mucho en eso, promovió que tuviéramos un sistema de información de gobierno, seguridad pública y impartición de justicia. Entonces tenemos 4. Estadísticas demográficas y sociales, estadísticas económicas, geografía y medio ambiente y estadísticas de gobierno, seguridad pública y impartición de justicia, al mismo nivel. Y yo creo que eso ha motivado mucho que nos metamos a temas inéditos y temas difíciles, por supuesto, que no conocíamos, pero que al final lo importante es que te sirvan para la toma de decisiones. Nosotros siempre decimos que la información es útil. Si hay algo, si es una información que refleja que algo está mal, pues es información útil porque eso te va a permitir cambiar, diseñar estrategias para modificar la realidad. Por el contrario, si hay una estadística que te refleja que las cosas están saliendo bien, también es muy útil, porque entonces algo estás haciendo bien, entonces hay que reforzar esas acciones. Entonces, para nosotros para nosotros siempre pensamos que la información es útil. Entonces, lo presentamos. Además, una cosa bien importante que olvidé mencionar de la autonomía es que tenemos un calendario y lo aprobamos un año antes, de tal forma que el INEGI presente la información el día y la hora en lo que lo comprometió. Y los medios de comunicación tienen el calendario y saben que ese día y a esa hora va a salir la información, y a esa hora y ese día sale. No hemos fallado absolutamente ningún día en estos poco más de 7 años.